El viento del desierto barre las dunas con un silbido antiguo, como si arrastrara los ecos de una tragedia que el mundo casi decidió olvidar. En la vastedad del África austral, donde la luz del amanecer tiñe la arena de rojo sangre, se esconde una historia que aún hoy pesa como una sombra. Allí, en una tierra aparentemente inmóvil, tuvo lugar uno de los primeros genocidios del siglo XX, el genocidio de los pueblos Herero y Nama. Y sin embargo, pocos fuera de Namibia podrían explicar qué ocurrió realmente en ese rincón del Imperio alemán. Cómo un territorio remoto se convirtió en un laboratorio para la aniquilación sistemática. Cómo pueblos enteros fueron empujados al borde de la desaparición bajo la bandera de una supuesta civilización. A comienzos del siglo XX, el África sudoccidental alemana, la actual Namibia, era un territorio codiciado por su ganado, sus pastizales y su potencial minero. Para el Segundo Reich, era más que una colonia, era una pieza de prestigio en el tablero imperial europeo. Pero para los pueblos Herero y Nama, era su hogar ancestral, su memoria colectiva extendida sobre llanuras, montañas y manantiales vitales. Entre colonos alemanes y comunidades africanas, las tensiones fueron creciendo. La expropiación de tierras, el robo de ganado y las deudas impuestas por comerciantes alemanes crearon un clima cada vez más insostenible. Lo que empezó como conflicto económico pronto se convertiría en una guerra de supervivencia. En enero de 1904, los hereros se rebelaron contra el dominio alemán bajo el liderazgo de Samuel Maharero. Atacaron asentamientos y líneas de comunicación, convencidos de que era la única forma de frenar el avance colonial que los estaba despojando de todo. Durante semanas obtuvieron algunas victorias, pero la respuesta alemana no tardó en llegar. Berlín decidió sofocar la rebelión de forma ejemplar, enviando al general Lothar von Trotha, un militar con fama de dureza extrema. Desde el momento en que puso pie en la colonia, dejó claro que no había llegado para negociar. Para agosto de ese mismo año, las fuerzas alemanas y los hereros se encontraron en la batalla de Waterberg. Aunque los hereros intentaron organizar una retirada ordenada, la superioridad armamentística alemana fue devastadora. Sin embargo, lo más brutal vino después. Von Trotha ordenó que se persiguiera a los hereros hacia el desierto de Omaeke, una extensión árida en la frontera con Botsuana. Su estrategia, fría y explicitada por escrito, consistía en cerrar el acceso a los pozos de agua para que los fugitivos murieran de sed. Dentro de las fronteras alemanas, todo herero con o sin armas será fusilado, escribió en su infame orden de exterminio. Era la sentencia de muerte de un pueblo entero. Durante semanas, miles de hereros vagaron por el desierto bajo el sol inclemente, sin agua ni recursos. Testimonios de la época hablan de cadáveres dispersos en la arena, de madres que intentaban humedecer los labios de sus hijos con las últimas gotas de agua que les quedaban, de familias que se abrazaban mientras esperaban que la noche, al menos, les ofreciera un instante de alivio. Algunos lograron cruzar la frontera y escapar, pero la mayoría no tuvo esa suerte. Las estimaciones históricas indican que más del 70% del pueblo herero murió durante este periodo. Mientras tanto, los Nama, que inicialmente no se habían unido a la rebelión, comprendieron que la política alemana no distinguía entre aliados y enemigos. Bajo el mando de Hendrik Witbooi y otros líderes, se alzaron en resistencia. Pero la maquinaria colonial ya estaba en pleno funcionamiento. Los Nama fueron perseguidos con la misma violencia sistemática, capturados y deportados a campos de concentración improvisados. El más conocido de ellos, ubicado en la isla de Shark Island, se convirtió en un símbolo del horror. Allí, prisioneros herero y Nama fueron sometidos a trabajos forzados, experimentos médicos, inanición y torturas. Las tasas de mortalidad superaron cualquier cifra imaginable. En algunos periodos, más del 80% de los reclusos murió. El clímax de esta tragedia no es una batalla ni un decreto, sino la revelación escalofriante de lo que significó realmente este proceso, la implementación de políticas que buscaban, de forma explícita, borrar a pueblos enteros del mapa. Algunos historiadores consideran que las prácticas aplicadas en Namibia anticiparon elementos que más tarde aparecerían en otros episodios oscuros del siglo XX. La idea de campos de concentración, la noción del enemigo racializado y la lógica del exterminio como herramienta política aparecieron aquí con una nitidez perturbadora. Aunque las comparaciones deben hacerse con cautela, muchas investigaciones señalan una continuidad inquietante en el pensamiento colonial alemán. Tras años de violencia, muerte y desolación, las guerras herero y Nama terminaron oficialmente en 1908. Pero para esos pueblos, el final llegó con un país transformado en tumba colectiva. Los sobrevivientes quedaron confinados a reservas, sometidos a trabajos forzados y despojados de la mayor parte de sus tierras.
No solo se intentó destruir a las personas, también se buscó borrar su cultura, su memoria y su futuro. Durante décadas, la historia de este genocidio permaneció relegada, casi relegada al silencio internacional. Ni tribunales, ni reparaciones, ni disculpas formales aparecieron hasta mucho tiempo después. A comienzos del siglo XXI, finalmente empezaron a surgir debates globales sobre la responsabilidad histórica del Estado alemán. Hubo reconocimientos parciales, declaraciones públicas y ofrecimientos de ayuda económica. Pero las discusiones continúan, y existe todavía un profundo desacuerdo sobre qué significa verdaderamente reparar un intento de exterminio. Para muchas comunidades herero y nama, la herida no es solo histórica, es económica, territorial y espiritual. Hoy, en las llanuras de Namibia, el viento que cruza el desierto no solo arrastra arena. También lleva consigo los nombres de quienes perecieron sin ser contados, las historias borradas y las voces que aún esperan justicia. Recordar el genocidio de los herero y los nama no es un ejercicio académico, sino un imperativo moral, una advertencia de lo que ocurre cuando la ambición imperial y el racismo se convierten en política de Estado. Porque la historia no desaparece aunque se intente ocultar, y porque en cada duna, en cada roca, en cada silencio del desierto namibio, permanece la pregunta fundamental: ¿qué hacemos hoy con la memoria de los que ya no pueden hablar? Y es justamente en esa pregunta donde termina esta narración y comienza la reflexión, la de comprender que un genocidio no se mide solo en muertos, sino en legados rotos, identidades fracturadas y mundos enteros que fueron arrasados antes de que el siglo XX siquiera comenzara. El desierto, inmenso y silencioso, sigue ahí como un testigo involuntario. Y escuchar su silencio es, quizá, el primer acto de justicia posible.